La primera vez que me di cuenta de que algo andaba mal fue la noche en que escuché a mi vecina reírse sola. Una risa fina que parecía hecha de humo, filtrándose por las grietas de los muros viejos como si tuviera vida propia. Yo había llegado tarde del trabajo, cansado, con las manos frías a pesar del calor húmedo de la colonia Roma en la Ciudad de México. Cerré la puerta con llave, puse el seguro de la cadena y me recosté en el sillón con la televisión encendida en silencio, para no sentirme tan solo. La risa de ella venía del departamento 2000 beige pegado al mío. Se llamaba Mariela, de cabello negro y lacio a la cintura, piel morena, labios siempre pintados de un rojo que parecía sangre nueva. Hasta hace poco atendía una estética en el mercado, pero de un día para otro comenzaron a llegarle hombres por las noches. No cualquier tipo de hombres, entraban derechitos sin mirar a nadie, con el cuello rígido como si algo invisible les jalara de la nuca, y siempre se iban en menos de una hora, desorientados, con la camisa mal abotonada y una expresión en los ojos como de haberse tragado un sueño. Me enteré por el chisme de la vecina de enfrente, doña Cata, que Mariela se había hecho escort, así, con ese error que a ella le sonaba elegante. Lo dijo bajando la voz en el pasillo, con esa satisfacción agria de quien lanza una piedra y esconde la mano. Está recibiendo clientes, muchacho, pero no como las de la esquina. No, los de ella llegan con chofer y traje. Traen el mal del dinero, ¿me oyes? Huelen a bancos. Yo me reí por compromiso, pero esa misma tarde noté, al regresar del Oxxo con una bolsa de pan y café, que en la puerta de Mariela habían aparecido unas marcas con tiza blanca, unos símbolos torcidos como espinas dibujadas, un círculo con 3 cruces dentro y una letra M invertida. Pensé que eran cosas de borrachos, hasta que vi junto a las marcas 3 gotas secas de cera negra pegadas al marco. Esa noche, la risa. Luego, un golpe seco, como si alguien hubiese estrellado la palma contra la pared. Apagué la tele y me quedé escuchando un murmullo, agua corriendo en tuberías viejas, el ascensor que subía y bajaba solo, con su quejido de metal cansado. Mariela volvió a reír, y esta vez la risa se convirtió en un canto bajo, sin palabras, apenas una vibración, y se me pusieron los pelos de punta. Desde mi ventana vi la calle casi vacía, solo un taxista dormitando con el brazo colgando, y un perro flaco que olía la bolsa de basura. Cerré las cortinas y me preparé un café aunque ya era medianoche. Me calmé diciéndome que cada quien con su vida, que si ella había elegido esa manera de ganarse el dinero no era asunto mío. Pero cuando apagué la luz para intentar dormir, la oscuridad parecía más pesada de lo normal, una oscuridad que empuja. Al día siguiente la vi en las escaleras. Yo bajaba y ella subía, y por un segundo nos cruzamos tan cerca que pude olerle un perfume dulce, con una nota amarga de ruda o de algo verde, como si entre el caramelo y las flores se escondiera una planta aplastada. Llevaba lentes de sol a pesar de que el interior del edificio es siempre gris, y un vestido negro sin mangas que le dejaba al descubierto los brazos. Me saludó con una sonrisa que no le alcanzó a los labios. «Buenos días, vecino», dijo, y su voz me hizo recordar el canto de la madrugada. Estuve a punto de preguntarle por el ruido de la noche, por el canto, pero entonces me rozó el antebrazo al pasar, y noté que su piel estaba helada, un frío seco que se me quedó pegado incluso cuando ya iba 2 pisos arriba. Me quedé un momento parado entre el segundo y el tercero, sin saber por qué, mirando la barandilla donde la pintura se descascara en tiras como piel quemada. Esa tarde, cuando volví, había un gato negro sentado frente a su puerta, un animal muy flaco con los ojos amarillos y una oreja rota. Me miró sin moverse, con la paciencia de las cosas que esperan desde antes que uno nazca. Al lado del gato vi una caja de madera con tapa de vidrio, de las que se usan para exhibir joyas. Dentro había una brizna de cabello enredada y algo que parecía una foto vieja doblada. Me agaché a mirar curioso y sentí un olor a aceite quemado. Fue entonces cuando Mariela abrió la puerta. No hizo ruido, solo la vi aparecer y su sombra cortó la luz del pasillo. «No toques eso», me dijo en voz baja, «altera el orden». Yo me puse de pie, balbuceé una disculpa y noté que detrás de ella en su sala había un altar con velas, un vaso con agua
y 3 figuras de cerámica cubiertas por pañuelos, una roja, una blanca y una negra. Antes de que pudiera observar mejor, ella movió la puerta con el pie y la cerró en silencio, como si la madera hubiese absorbido el golpe. Esa noche soñé con corredores estrechos. Soñé que el edificio era un laberinto húmedo y que yo caminaba descalzo, con el agua a los tobillos, buscando mi puerta. Las paredes eran de sal y se derretían si las rozabas con la mano. Al final del pasillo, la risa de Mariela me guiaba. Pero cuando por fin llegaba a su departamento y abría, no había muebles ni ventanas, solo piso de tierra. En medio, una tina de zinc con agua oscura. Al acercarme veía mi cara reflejada, pero mi reflejo sonreía mientras yo no. Cuando desperté, el cielo apenas clareaba y mi cuarto olía a algo raro, a algo que no era mío. Incienso barato, sudor ajeno y ese perfume dulce con la nota de ruda. Me levanté mareado, fui al baño, abrí la llave y salió por un segundo agua amarilla. Luego volvió a ser transparente. Al mirarme al espejo sentí que no me veía completo, como si faltara un pedazo de mi cara que el espejo no quisiera mostrar. «Estás cansado», me dije, pero el corazón me latía despacio, como si algo lo sostuviera con los dedos. Las cosas empezaron a ponerse peores una semana después. Un hombre alto, de barba y traje gris, subió al edificio cargando un maletín. Tenía las manos muy limpias, uñas cortas y brillantes, y esos zapatos caros que no hacen ruido. Golpeó la puerta de Mariela, entró, y yo tip-tap escuché el sonido de unos tacones lejanos, como de alguien caminando por un cuarto que yo no conocía. Pasó media hora, luego una hora, luego en el pasillo, el aire se puso más frío, tanto que se me empañaron los lentes. Me acerqué a la pared, apoyé la oreja. Lo sé, no está bien, pero la curiosidad es como un hambre, y percibí un murmullo grave, como de varias voces a la vez diciendo lo mismo en distintos tiempos. No palabras, sino algo que no tengo lenguaje para describir. El murmullo trajo consigo un olor a tierra mojada y a sangre de res. Después un golpe ahogado y silencio. No fue un golpe de pelea, fue más bien algo que caía desde adentro, como una piedra dejada caer en un pozo tapado con madera. Me separé de la pared sintiendo que había escuchado algo prohibido, y me prometí a mí mismo no volver a meterme. A la mañana siguiente, el hombre del traje salió. Caminó por el pasillo con el maletín en la mano, pero tenía los ojos en blanco, mostrando solo las escleróticas, como si estuviera mirando un cielo que los demás no podíamos ver. Su corbata estaba ladeada y llevaba la camisa por dentro, impecable, pero tenía una mancha oscura en la muñeca, casi a la altura de las venas. Pasó junto a mí sin verme y bajó las escaleras contando en voz baja: 15, 16, 17. No supe si contaba escalones o días. Cuando llegó a la calle, el gato negro lo siguió hasta la puerta del edificio y se detuvo de golpe, como si más allá hubiera un umbral que los animales respetan. El hombre se subió a un sedán negro que lo esperaba, y el auto se fue sin encender luces, deslizándose como un bicho por la avenida. Quise convencerme de que todo era casualidad. Quise de verdad. Pero cada noche, a la misma hora, a las 3:13, yo despertaba con un brinco, con el corazón latiéndome en la garganta, y escuchaba pasos lentos en el pasillo, contando hacia atrás. La voz no era de Mariela ni de un cliente. Era una voz seca, como si como si alguien me hablara desde una garganta llena de sal. 5, 4, 3. Y al llegar al 1, la voz se callaba y se oía un suspiro tan cerca de mi puerta que me obligaba a apretar los dientes para no gritar. La tercera noche que eso pasó, me levanté decidido a asomarme por la mirilla. Lo que vi me heló de un modo que no sabría explicar. No vi a nadie, el pasillo estaba vacío, las luces parpadeaban como siempre, y sin embargo justo frente a mi puerta, la pintura de la pared parecía húmeda, como si alguien hubiera apoyado la frente ahí por mucho rato, dejando un óvalo pálido rodeado de humedad. Retrocedí, cerré con llave, y recé un Padre Nuestro pensando en mi abuela de San Luis Potosí, que siempre decía que la noche no es para los vivos. Un sábado por la tarde,
Cuando el sol se escondía detrás de las azoteas y el cielo tomaba ese color sucio de agua de trapeador, me animé a tocarle a Mariela. No escuché nada al principio. Luego, el clic de un candado y la cadena deslizándose abrió apenas, lo suficiente para que yo viera su ojo derecho, brillante como una gota de petróleo. «¿Qué pasa, vecino?». Tragué saliva. Le dije que llevaba varias noches sin dormir, que sí podía bajar un poco el volumen de... No supe qué decir. No era música, no era tele, no era nada que pudiera medirse. Ella me escuchó sin parpadear. Cuando terminé, sonrió despacio, y así pegado a la rendija me llegó su aliento frío con ese perfume extraño. «Tú no deberías escuchar nada», dijo, y bajó la mirada a mis manos. «¿Traes algo pegado?». Miré mis dedos por reflejo y me fijé en que, alrededor de las uñas, se me formaban pequeñas medias lunas moradas, como si me hubieran succionado la sangre. «¿Qué?». No me dejó terminar. Abrió la puerta del todo. Dentro la sala estaba a media luz, con velas negras consumiéndose sin gotear, como si el fuego se tragara la cera sin dejar rastro. En la pared del fondo el altar, las tres figuras desveladas por primera vez. La roja era una mujer con una corona de espinas, la blanca un hombre con ojos cerrados, la negra una criatura encorvada con alas de murciélago pero alas de madera sin plumas. En el suelo sal esparcida en espiral, y dentro de la espiral un cuenco con agua que no reflejaba nada. «Pasa», dijo Mariela. No era una invitación, fue una orden suave, la clase de orden que uno obedece sin entender por qué. Di un paso. Sentí el piso más frío. Al cruzar el umbral escuché detrás de mí el rascar de garras. El gato negro se metió también y se sentó frente al altar, con el lomo arqueado como si el aire lo hubiera tocado por donde no debía. Mariela cerró la puerta. «No te voy a hacer daño», dijo riéndose apenas. «No a ti». Caminó hasta el altar y sin mirarme prendió otra vela. El fuego se curvó como un pétalo al nacer y luego se enderezó. «Sé lo que piensas de mí», continuó, «que me hice escort, que vendo mi cuerpo, y algo de eso hay. Pero el cuerpo no siempre es de carne, vecino». Se volvió y por primera vez sus lentes dejaron ver que su ojo izquierdo tenía un tono más claro, casi gris, como el de los muertos en las fotos antiguas. «Hay hombres que vienen a mí por lo que ninguna otra puede darles, no placer, sino olvido, y el olvido, como todo, exige un precio». Me quedé quieto. Noté que mis manos temblaban, pequeñas vibraciones en los dedos que yo mismo no podía controlar. «No entiendo», dije. «No tienes que entender. Solo quiero que no escuches lo que no te corresponde. Lo que pasa detrás de mi puerta no es para los vivos curiosos». Sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. Señaló el cuenco del suelo. «Mira». Me acerqué a pesar mío. El agua estaba inmóvil, más que cualquier agua. Era una superficie excesivamente quieta, como si fuera vidrio líquido. Cuando me incliné vi una imagen. No era mi reflejo, era mi recámara, tal como la había dejado esa mañana, con la camisa sobre la silla y el vaso a medio tomar en el buró. En la cama, yo dormía, pegué un salto, me enderecé. «¿Qué es eso?». Ella inclinó la cabeza. «Lo que te está mirando, desde otro lado. Abriste una rendija cuando pusiste la oreja en mi pared. Algunos agujeros no se cierran solos». Sentí una náusea profunda, una de esas que no vienen del estómago sino de un lugar más bajo, más viejo. «No vuelvas a escuchar, no vuelvas a contar, no vuelvas a rezar por mí». Hizo una pausa, y luego con voz más baja: «Ni por ellos». En ese momento, alguien golpeó la puerta desde afuera. 3 toques secos, medidos. Mariela me clavó la mirada. «Te vas ahora mismo», dijo. Y su voz era otra, una voz de piedra mojada. «No abras la boca, no hagas ruido». Caminé hacia la puerta, pero ella pasó primero. Abrió apenas y dejó entrar a un hombre joven, de unos 30 años, moreno, con tatuajes en el cuello que parecían rosarios rotos. Llevaba una chamarra de piel que olía a gasolina y una sonrisa de niño asustado. Me miró como quien ve a un mueble. «Pasa», le dijo Mariela a él con una dulzura que a mí me heló la sangre. Yo aproveché
y me escurrí al pasillo. Sentí la cabeza liviana, el estómago vacío. Cerraron la puerta. Me quedé un segundo ahí, oyendo a través de la madera una respiración lenta que no era de ninguno de los dos. Corrí a mi departamento, cerré con llave, puse la cadena y arrimé la silla a la chapa. Las horas siguientes fueron una sola, larga, sin principio ni fin. En algún punto, una ráfaga de viento recorrió el pasillo, aunque no hay ventanas que den al exterior, y apagó la luz del techo. El edificio quedó a oscuras, y del 2000 salió un resplandor que no era de vela ni de foco, una luz pálida, como la de las luciérnagas aplastadas. Puse la espalda contra la puerta, sudando, sintiendo que del otro lado de la madera alguien respiraba al ritmo de mi miedo. Me quedé dormido así, sentado con la cabeza colgando. Cuando desperté de golpe, ya era de madrugada. La voz seca susurró detrás de la puerta, muy cerca. 2. Y luego, como si me hablara al oído. 1. Sentí un soplo frío que pasó a través de la rendija y me acarició la frente con dedos invisibles. Me llevé la mano a la cara y la saqué húmeda. En la yema del índice había un resto de sal, y entonces, sin que yo hiciera nada, el seguro de la cadena se movió solo con un chasquido. La puerta quedó apenas entornada. Del pasillo llegó una voz de mujer, pero no la de Mariela. Una voz vieja con acento del norte, que dijo mi nombre como si lo estuviera leyendo de una lista. Me levanté con las piernas de trapo, di un paso hacia atrás. La puerta se abrió un poco más, y pude ver el pasillo vacío, la bombilla aún apagada, y a la altura del suelo, 3 gotas de cera negra que no estaban ahí antes. Detrás desde el 2000 se escuchó un cuchicheo de muchas bocas a la vez, y un golpe sordo, y luego el silencio espeso que deja el mar cuando se retira, y uno no sabe si volverá. No salí de mi departamento en todo el domingo. Me movía como un enfermo que teme abrir la cortina, porque sabe que el sol le va a doler en la piel. Cuando por fin me atreví a mirar por la mirilla, la luz del pasillo estaba encendida de nuevo, y un hilo de agua corría desde la puerta de Mariela hasta la escalera, dejando un camino húmedo que dibujaba formas como letras mal escritas. Abrí un poco. El olor era a tierra recién removida, a metal. Me quedé escuchando, y en esa quietud pude identificar un sonido que al principio confundí con el zumbido del transformador del edificio. Eran moscas, muchas, vibrando detrás de la pared que compartíamos. Bajé a comprar pan y un garrafón, con la cabeza baja, evitando cualquier conversación. Al pasar frente al buzón común, vi un sobre sin timbres, con mi nombre escrito a mano, y un dibujo en la esquina, un círculo con 3 cruces dentro, y la M invertida. Lo abrí ahí mismo. Dentro había solo una hoja pequeña, cuadriculada, arrancada de un cuaderno, en tinta azul, con letra firme. No duermas en tu cama esta noche. No ponía firma, no hacía falta. Regresé y moví las cosas de mi cuarto como pude, arrastrando la cama hasta pegarla a la pared contraria. Lejos de la cabecera que daba al 2000, barrí la sal que quedaba en mis zapatos desde el día anterior y la tiré al excusado sin pensar. Preparé café y me lo tomé de pie, mirando fijamente el reloj de la cocina, como si observarlo impidiera que llegaran las 3. Cuando dieron las 3, me acosté en el piso de la sala, con la espalda pegada al mosaico, las manos cruzadas sobre el pecho, sintiendo el temblor indeciso de los focos del techo. Cerré los ojos, no recé. Esa noche no recé. No funcionó. A las 3:13, el edificio dio un suspiro general, como si los tubos respiraran todos a la vez, y de mi puerta volvió a entrar el soplo frío. No contaron esta vez, no hubo 5, 4, solo una frase, tan cerca que sentí la vibración en el cartílago de la oreja. Los pasos ya aprendieron tu nombre. Abrí los ojos con un jalón y vi, al nivel del piso, una sombra que no correspondía a ningún mueble. No tenía forma de persona, era más bien un derrame, un accidente en la luz. Se alargó hacia mí, dudando como si tanteara el mosaico. Me levanté de golpe, tropecé con la mesa, el vaso vacío cayó, rodó, la sombra se encogió y se deslizó por debajo de la puerta, hacia el pasillo. Quedé jadeando en medio de la sala. Me dolían los dientes de apretar la mandíbula. Pensé en salir corriendo, irme de ese edificio para siempre, pero el edificio, como una garganta, tragaba las decisiones.
A la mañana siguiente decidí ausentarme del trabajo. Llamé, inventé fiebre, tos, un diagnóstico de farmacia. El resto del día lo pasé sentado en el sillón con la cortina entreabierta. Vi llegar a 2 hombres jóvenes al 2000 con cajas de cartón. Parecían repartidores, pero no traían logos. Llevaban guantes y sudaderas a pesar del calor. Salieron a la media hora con las cajas vacías y la mirada de quien ha visto el fondo de un pozo. Uno de ellos, el más flaco, me miró de reojo al pasar frente a mi puerta entornada. «Tú no mires», murmuró, sin detenerse. Por la tarde tocaron. Unos golpes suaves, sin ritmo. Abrí con la cadena puesta. Era doña Cata, con su bata floreada y sus ojos pequeños como granos de café. «Mijo, ¿tú has visto al de la 302? Desde ayer no baja por tortillas». Negué. Ella frunció el ceño, y anoche escuché como si arrastraran muebles. Pero no de tu lado, sino más allá. Yo ya le dije al portero que ese 2000 voz tiene un aire feo. Si no fuera porque el alquiler está barato por el ruido de Reforma, ya me habría ido a casa de mi hija. Me iba a reír, pero no me salió. Me acerqué y le pregunté si conocía de cosas de «¿Te limpias?». Se persignó rápido. «No invoques, pero si no estás en paz, ve al mercado de Sonora. Busca a la señora Amparo, la de los ojos verdes, dile que vas de mi parte, ella sabe. Te va a pedir que lleves un objeto tuyo y uno que no sea tuyo». Iba a preguntarle qué significaba eso, pero en ese momento detrás de mí, el vaso que había rodado la noche anterior comenzó a vibrar solo, como una campanita muda. Se movió 1 centímetro sobre la mesa y se detuvo. Doña Cata lo vio. Se llevó la mano a la boca. «Disculpa, mijo, yo me voy». Y se fue con pasos cortos, la bata arrastrando un miedo que me pertenecía. Esa misma tarde tomé mi vieja mochila y salí al mercado de Sonora. La ciudad estaba pesada, con ese cielo sin color que anuncia lluvia pero no cumple. Caminé entre los puestos de veladoras, hierbas, pájaros en jaulas, sombras de santos de yeso. La señora Amparo era fácil de reconocer. Estaba sentada en un banquito junto a un mostrador lleno de frascos con líquidos de colores, y tenía, en efecto, los ojos verdes como de gato antiguo. Me miró acercarme sin sorpresa, como si me hubiera visto venir desde hace semanas. «Te mandó Catalina», dijo. Asentí. «Te están mirando por un hueco», añadió, como si yo ya se lo hubiera explicado. Saqué de la mochila mi objeto, un reloj de mano que había sido de mi papá, con la correa de cuero gastada. Lo llevé porque él siempre decía que un reloj es como un corazón prestado, para lo que no era mío. Tomé una de las gotas de cera negra de la entrada del 2000, envuelta en papel higiénico. Se lo mostré. Ella olió la cera sin tocarla. «No es cera de iglesia, no es cera de santo, esto es de allá», señaló con la barbilla hacia un punto sin dirección. «¿Qué hago?», pregunté, con una urgencia que me sorprendió en mi propia voz. La señora Amparo puso sobre el mostrador 3 velas, roja, blanca y negra. No eran iguales a las de Mariela. Tenían etiquetas con oraciones impresas y dibujos de manos abiertas. Encendió la blanca y la roja. Dejó la negra apagada. «No las enciendas juntas si no sabes dónde te paras», dijo. Preparó una mezcla en un frasco. Agua, alcohol de caña, un puñado de ruda, unas gotas de algo que olía a mentol. Metió ahí mi reloj y la cera. «Lo vas a tener en tu casa, hasta que la madrugada te lo pida. Cuando te lo pida, lo sacas y lo rompes. Vas a romper esa cera primero, luego la correa, no el cristal, nunca el cristal. Y vas a decir 3 veces el nombre de quien te despertó». La miré confundido. «No sé su nombre». Ella sonrió sin alegría. «Sí lo sabes. Te lo dijeron. Tú no quisiste escucharlo. Pagué lo que me pidió». Me fui apretando la mochila contra el pecho, como si cargara algo vivo que necesitara calor. Regresé al edificio con la sensación de que el trayecto había durado más de lo normal, como si las calles se doblaran sobre sí mismas. Cuando subí las escaleras, escuché voces en el 2º piso. Eran 2. Una era de Mariela, la otra no podía identificarla por el tono, pero tenía un acento de la frontera norte, áspero, como las piedras planas que se apilan en los cercos de Sonora. No quise pasar frente a su puerta. Subí un piso más y me quedé ahí, en el descanso del 3º, mirando hacia abajo. Las voces se callaron. El gato negro apareció de la nada en el rellano.
y me miró con esa paciencia vieja. Bajé despacio. En el felpudo de Mariela había harina espolvoreada formando otra espiral. La espiral me daba vuelta en la cabeza. No mire, no mire, me repetí como si fuera un rezo. Esa noche, preparé las velas como me dijo Amparo, pero solo encendí la roja y la blanca, dejando la negra acostada sobre el plato. Puse el frasco con mi reloj y la cera en la mesa, frente a mí. Me senté a esperarlo. Conté historias en mi cabeza para mantenerme despierto. Me conté a mí mismo cruzando en camión los puentes de Comitán. Cuando era niño, me vi en la playa de Puerto Escondido con mi hermana, persiguiendo cangrejos con una linterna. Me vi en el velorio de mi abuelo en San Luis, con mujeres cantando alabanzas al pie de una caja brillante. A las 3:12, un silencio cayó sobre el edificio. Un silencio distinto, con el borde afilado. Sentí que algo se arrimaba a mi puerta. 3:3, la voz volvió, pero esta vez venía desde adentro del departamento, tan cerca que parecía salir de mi propia lengua. Me llamo Olvido. Las velas vacilaron como si alguien soplara desde abajo. El frasco sobre la mesa vibró. El reloj dentro golpeó el vidrio con un clink minúsculo. La cera se agrietó en la superficie sin romperse. Me llamo Olvido, repitió la voz, ahora en el pasillo y después, no sé cómo explicarlo, encima de mí, como si caminara por el techo. El gato maulló al otro lado de la pared, un maullido que no era de animal sino de alguien diciendo aquí. Metí la mano en el frasco. El agua con alcohol me ardió en la piel como si contuviera astillas de hielo. Saqué la gota de cera y el reloj goteando. Puse la cera sobre el plato, en medio de la vela blanca y la roja. Me llamo Olvido, dijo de nuevo la voz, y la cadena de la puerta tembló una vez, arriba y luego abajo, como una mano probando la fuerza. Agarré la cera con los dedos y la partí en dos con un chasquido que me recorrió el brazo. En ese momento, del otro lado de la puerta, algo arañó la madera desde el picaporte hasta el piso con uñas largas, dejando una raya que luego no estaba. Olvido, dije. Y mi voz salió débil, quebrada, pero la dije. Olvido. Con la tercera vez, el plato metálico hizo un sonido profundo, una campanada sin campana, y un olor a mentol y sangre fresca me llenó la nariz. Tomé el reloj, intenté romper la correa vieja. No podía. Estaba dura, como si en un día se hubiera vuelto piedra. La mordí. El cuero me supo a polvo y aceite. Tiré con fuerza. Se reventó con un gemido, y el reloj cayó al plato. Entonces el edificio exhaló. Las luces parpadearon. La vela roja se curvó y se apagó sin humo. La blanca creció. La llama se hizo alta, demasiado alta, tocando el aire como una lengua. Y la negra, que estaba acostada, giró sola hasta ponerse de pie. La miré chillando dientes. No la enciendas, me dijo en la cabeza la voz de Amparo, que no estaba ahí, pero estaba. No la encendí. En ese momento la puerta del 2000B se abrió con violencia. Oí el golpe en la pared del pasillo, y después un arrastre. Mariela gritó mi nombre por primera vez, como si me lo arrancara. Y esa sola vez, sonó como quien pide, no como quien ordena. Cuando abrí la vi en el suelo, apoyada en las manos, con las rodillas raspadas, el vestido negro manchado. Tenía la mirada fija, como si buscara una palabra en el techo. El gato estaba a su lado erizado, gruñendo a la oscuridad de su propio departamento. Se soltó, dijo Mariela jadeando. ¿Qué se soltó? El olvido. Se soltó del hombre que lo trajo. Me miró, y sus ojos no eran ya iguales. El derecho estaba tan negro que no tenía iris, el izquierdo casi blanco. No debiste romper eso sin que yo lo supiera. Sentí el enojo subir desde el estómago. Tú me hiciste esto. Tú trajiste esto. Ella rió, pero no la risa de otros días. Una risa rota, los hombres lo traen. Yo solo abro la puerta. Tú la pegaste con el oído. Se incorporó tambaleando, apoyándose en el marco. Ayúdame a cerrarla, la puerta. La otra. La otra. No sé por qué le hice caso. Entramos a su departamento. El olor era más fuerte que antes. Mezcla de humedad antigua y perfume dulce con ruda,
El altar había cambiado. La figura roja estaba boca abajo, como si alguien la hubiera derribado. La blanca había girado hacia la pared. La negra, la criatura encorvada, parecía más alta. «No mires mucho», dijo Mariela, arrastrando un banco hasta la mitad de la sala. Había más sal en el piso, pero la espiral se había roto en varios puntos, como si una mano grande la hubiera pisado. «Párate aquí». Me puso dentro de un círculo nuevo hecho con harina. «No salgas hasta que te diga. ¿Qué vas a hacer?» «Lo que hago, cerrar con lo que abren». Caminó hacia el altar y comenzó a murmurar algo, una oración sin nombre. Yo sentí la piel del cuello levantarse en pequeños granos. El gato daba vueltas en el borde de la espiral, sin entrar, como si un vidrio invisible lo detuviera. Entonces lo oímos. Pasos en el pasillo, pero demasiado lentos, demasiado pesados, como si cada pie tuviera que recordar cómo se hace. Se detuvieron frente a la puerta, y la madera se curvó hacia adentro sin quebrarse, como si alguien apoyara la frente, como la marca húmeda frente a mi departamento. Mariela no dejó de murmurar. Yo me quedé inmóvil, notando cada ruido del edificio como si fueran parte del mismo cuerpo. El trip del ascensor, un golpe en la azotea, un auto pasando en la calle. La puerta se abrió sin que nadie la tocara, y no entró nadie. Entró más bien la ausencia. Lo supe porque el olor se hizo más tenue. El color de los muebles perdió saturación, y mi memoria por un segundo olvidó el nombre de mi papá. Lo recuperé con un esfuerzo que me mareó. «No pienses en nadie», dijo Mariela sin voltear. «Ni en ti». Una sombra pasó rozando la pared y se detuvo frente a la figura negra del altar. No tenía cuerpo, pero ocupaba espacio. La vela blanca se inclinó hacia ella como una planta hacia la ventana. En la superficie del cuenco de agua aparecieron imágenes que cambiaban rápido, como una pantalla mal sintonizada. Una mujer peinándose frente a un espejo roto, un hombre arrodillado entre camas de hospital, yo caminando descalzo por un corredor húmedo, una niña sosteniendo una vela de cumpleaños que no se apaga. «No le des nada», dijo Mariela. Y entonces la sombra se volvió, si eso es posible, y me miró. No con ojos, sino con un hueco que pidió. No sé cómo más decirlo. Quiso algo que era mío, algo pequeño y tibio. Y yo por reflejo pensé en mi hermana en la playa con la linterna y el cangrejo. La imagen se fue de mi cabeza como cuando uno suelta un globo. La sombra se hinchó apenas. «No», dije, con una voz que no parecía la mía. No lo dije con la boca, lo dije con los dientes. Mariela alzó la mano izquierda y con la derecha prendió la vela negra. Un chasquido, un olor a aceite viejo y una llama pequeña, apenada, nació. «Dijiste que no la encendiera», murmuré, aturdido. «Tú no». La llama negra no alumbraba como las otras, absorbía luz. La sala se oscureció alrededor de ella. La sombra se replegó, se encogió como una sopa que hierve, y la superficie del agua en el cuenco se volvió opaca, sin imágenes. «Ahora», dijo Mariela. El nombre, me quedé en blanco, literalmente. El nombre estaba en mi lengua y no lo encontraba. Me vi a mí mismo quitándole la correa al reloj, mordiéndola, diciendo la palabra. «Olvido», susurré, y en el momento en que lo dije, la sombra dio un temblor que hizo vibrar los vasos del fregadero. «Olvido», repetí dándole peso a cada sílaba. «Olvido». La llama negra se dobló hacia el cuenco, tocó el borde, y una grieta recorrió la cerámica. El agua se desbordó en un hilo y corrió por las líneas de harina en el piso, borrando partes de la espiral como una lengua que lame un plato. Algo se quejó en el edificio. No puedo describirlo mejor. Fue una queja que vino de los cimientos. El gato se metió al círculo conmigo de un brinco, clavándome las uñas en el tobillo. Mariela gritó sin voz como si el aire no se lo permitiera, y con un movimiento rápido volteó la figura negra boca abajo. La llama de la vela negra se apagó como si le hubieran puesto un vaso encima. La ausencia dio un último tirón, llevándose conmigo un recuerdo que aún hoy no puedo recuperar. Sé que falta, sé el hueco que deja, pero no sé su forma. Y luego se fue. Salió por la puerta como entró, sin cuerpo, y el olor volvió,
con su ruda y su dulce, y el color regresó lentamente a las cosas. Mariela dejó caer los brazos. El gato desclavó sus uñas de mi piel y se acurrucó en mis pies temblando. Nos quedamos mucho tiempo sin hablar. Yo miraba el cuenco roto y la harina mojada, y pensaba en cosas chiquitas, en el barullo que hacen las abejas cuando se enredan en una bolsa de pan, en la gota de sudor que corre por la espalda en un microbús atascado, en la letra de mi abuelo en un recibo viejo. Mariela respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba rápido. Finalmente me miró. «Ya no va a venir por ti». Sentí enojo. «¿Y por ti?», sonrió con media boca. «Yo cobro por abrir y por cerrar, pero a veces cuando el que paga trae el olvido muy pegado, se me queda un poco». Señaló su ojo claro. «¿Qué les haces?». «Les doy un rato sin peso». «Eso creen ellos. Les corto una cuerda». A veces la cuerda era sostén. No se dan cuenta hasta que caminan y se caen. Se encogió de hombros como quien confiesa un vicio. «No todos los que vienen traen traje. No todos se van con la corbata chueca». Ayudé a limpiar el piso. Mientras recogíamos la harina, vi debajo del banco un rosario negro con una medalla sin figura, lisa, gastada. Lo tomé por reflejo. Era frío como metal enterrado. Se lo ofrecí a Mariela. «No es mío», dijo. «Déjalo en tu puerta». «¿Para qué?». «Para que sepa cuál no tocar». No insistí. Antes de irme, me detuve en la entrada. Miré el altar. No era como los altares de las casas de mis tías. No había fotos, ni pan, ni flores de papel. Era otra cosa. «¿Siempre fuiste esto?», pregunté sin querer decirlo. «No», dijo, y por primera vez su voz tuvo un poco de calor humano. «Yo peinaba señoras en el mercado. Una vez vino una que no lloraba, y me dijo que si podía peinar el dolor se le haría nudo, y entonces sería más fácil cortarlo. Desde ahí empecé». Me quedé en silencio. Esa noche dormí. No hubo pasos contados, ni susurros. No hubo 3:13 como cuchillo. Solo sueño de cansancio profundo, sin imágenes. Un sueño que me recordó al primer día de lluvia en la escuela, cuando uno llega con los zapatos mojados y se duerme al mediodía. Al despertar el sol se colaba por la cortina con timidez. Me hice café. Abrí la puerta. Frente a mí, en el felpudo, estaba el rosario negro que había recogido, con la medalla lisa. Lo había dejado yo antes de dormir. Ahora, junto a él, había una tarjeta de papel grueso, sin nombre, con un número de teléfono escrito en tinta negra. Por detrás, 2 palabras, por si acaso. No era la letra de Mariela, era otra, más redonda, quizás de hombre, quizás de quien había traído el olvido. Guardé la tarjeta en un cajón sin decir nada. Me dio vergüenza admitir que sentí alivio al tener un número que no pensaba llamar. Los días siguientes el edificio volvió a sus ruidos normales. Se escuchaban niños corriendo por las escaleras en la tarde, un par de peleas por la basura, la televisión de la 101 con sus risas enlatadas. Los pasos contados desaparecieron. El agua del baño volvió a salir clara. Las marcas de tiza en la puerta del 2000 Bed se borraron con la lluvia. El gato seguía ahí, de guardián, dormitando como si supiera más del sueño que nosotros. Mariela reabrió su puerta a los clientes, pero ya no eran los mismos. Llegaban más despacio, como si alguien les hubiera advertido que debían tocar el suelo con respeto. Algunos salían con los ojos hinchados, no de gozo sino de haber llorado. Otros no volvían. Yo evitaba escuchar. Me ponía audífonos, salía a caminar, cruzaba Insurgentes sin mirar a los lados como una forma de oración. No escuches, no veas, no nombres. Pero el edificio como una lengua saborea lo que callamos. Un sábado al anochecer me encontré a Mariela en la azotea. Estaba sentada en el borde de un tinaco, fumando. El cielo de la ciudad tenía el color violeta sucio de siempre. Me acerqué sin pensar. «Gracias», dije, y la palabra me supo a agua metálica. Ella me tendió un cigarro sin mirarme. No fumo, pero lo tomé y lo sostuve sin prenderlo. «¿Te vas a ir?», dijo sin pregunta. «Lo he pensado». «Hazlo. ¿Y tú?
Yo no. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Porque el olvido también necesita dirección. Sonrió sin dientes, una sonrisa cansada, y porque a alguien le pagaron para que me quede. Me reí, y fue un sonido raro o cosidado. ¿Cuánto te pagan por quedarte? Depende de lo que quieran olvidar. No supe qué decir. Nos quedamos viendo el cielo por un rato. En un edificio de enfrente, una ventana se iluminó de azul y escuchamos un fragmento de un bolero viejo. El viento movió los cables como si fueran cuerdas de un instrumento que nadie toca. Antes de bajar, ella me dijo, si las 3:13 se vuelven a parar frente a tu puerta, no digas mi nombre. Asentí, con un escalofrío que me recorrió la espalda hasta los talones. Ya en la escalera, me detuvo con una frase. La primera vez que reí porque no sabía por dónde se pegan los agujeros. Ya aprendí, pero hay noches que el agujero me mira a mí. Me mudé un mes después, a un cuarto en la colonia Portales, con ventanas pequeñas y un patio donde los geranios sobreviven como recuerdos tercos. No le dije a nadie que me iba. Dejé las llaves en el buzón y mandé un mensaje al casero. El último día antes de bajar con la última caja, pegué la tarjeta con el número por si acaso en la parte de atrás de un cuadro, donde no la vería, donde no podría tentarme. El rosario negro lo colgué en un clavo detrás de la puerta de mi nuevo departamento. Como se cuelga un recibo pagado, empecé a dormir mejor. Empecé a olvidar mejor. A veces, sin embargo, me despierto a las 3:11, 3:12 y me quedo inmóvil, esperando. Nunca dan las 3:13. No en mi reloj, pero la sensación de que un paso cuenta hacia atrás en un lugar que ya no es mío se queda. Algunas noches camino hasta la cocina a oscuras y encuentro, en el mosaico, 3 granos de sal que no estaban ahí antes. Lo soplo hacia el fregadero sin decir palabra. En el celular, el número por si acaso sigue sin nombre. No lo borré. Tampoco lo guardé como contacto. Está en esa tierra de nadie, donde uno deja lo que no se decide a soltar. Hace una semana vi al gato negro en mi patio. No sé cómo entró. Lo encontré sentado junto a los geranios, mirando la pared con paciencia. No me miró a mí. Tenía la oreja rota, la misma. Me quedé en la puerta, sin moverme, con el corazón lento. No te traje nada, le dije, en voz baja. El gato bostezó, mostrando los colmillos como si fueran símbolos. Luego se levantó, caminó hasta el marco de la puerta, rozó mi pantorrilla y se fue por el pasillo. No lo volví a ver. En el lugar donde estuvo encontré, al día siguiente, una gota de cera blanca. La guardé en un cajón, junto a la tarjeta. A veces la paso entre los dedos, como quien reza sin querer rezar. No sé qué pasó con Mariela. No he regresado a la Roma. Un amigo que aún vive cerca me dijo por mensaje que el 2020 cambió de manos, que ahora vive ahí una pareja joven que hace fiestas los jueves. En la foto que me mandó, el pasillo estaba pintado de nuevo, las paredes lisas, sin humedad, con macetas colgantes. No reconocí la puerta. El buzón ya no tenía mi nombre. La vida se ve normal, como si el edificio hubiera dormido y despertado sin recordar sus sueños. Mi amigo me dice que de noche se escucha un bolero viejo que viene de no se sabe dónde. Yo no le cuento lo de las 3:11. A veces, en el micro hacia el trabajo, veo hombres con corbata apretada y el cuello rojo, con los ojos muy limpios, como si los hubieran lavado con agua de hospital. Los observo un segundo más de lo cortés. Me pregunto qué dejaron sobre una mesa que no era la suya. Me pregunto si alguien, en algún otro edificio, les dijo que no rezaran por nadie. Me pregunto si alguna mujer de ojos verdes les lavó el recuerdo en alcohol de caña. Me pregunto cuánto pesa el olvido cuando no lo carga uno mismo. Y entonces el micro se detiene de golpe. Alguien insulta al chofer. Una señora se persigna al pasar frente a una iglesia. Y la ciudad me traga otra vez con su ruido de cables y semáforos. En mi bolsillo el celular vibra sin nombre. No lo miro. Me bajo 2 esquinas antes. Camino el resto. A veces en un charco al pasar entre puestos de tamales y periódicos, veo mi reflejo por un segundo y me sonríe como en aquel sueño de corredores húmedos. Sé que no soy yo el que sonríe.
Parpadeo. El charco se arruga. El camión pasa y el reflejo desaparece con el agua que vibra. Si alguna vez escuchan pasos que cuentan hacia atrás detrás de su puerta, no digan mi nombre, no digan ninguno. Cierren las ventanas, apaguen la tele. Dejen que la noche sea el animal que siempre ha sido y que no necesita que lo llamen por su apodo. Y si un día alguien les ofrece olvidar por un rato, pregúntense primero qué cuerda lo sostiene. No vayan a cortar la equivocada. Porque hay cosas que si se van, se quedan. Y hay puertas que uno abre con el oído sin darse cuenta. Por la curiosidad de tocar la madera y decir, a ver, la noche es larga, sí, más larga cuando ríe, y hay risas. Ahora lo sé que no fueron hechas para llegar del otro lado de la pared.